buenas tardes. Gracias por venir otra vez. Hoy vamos a hablar de Nepal, va a hablar Asís Kansains Tejedor, que ha estado viviendo varios meses allí, en un principio desde la Politécnica de Valencia y dirigido por mí, aunque somos un grupo muy grande. Estamos trabajando en un proyecto de cooperación con Nepal para diseñar una casa con virtudes antisísmicas, pero construida con técnicas tradicionales. Y dentro de ese marco, pero de manera, si queréis, independiente, Asís ha anidado su proyecto de TFG y ha tenido una beca de cooperación en la cual pues, ha ido desarrollando su propio proyecto y al mismo tiempo nos ha servido como nuestro hombre en La Habana. O sea, nos ha ido informando de toda la información que era necesaria para el proyecto, de esto dentro de las dificultades que tiene realizar estos proyectos con muy pocos medios y con mucha imaginación, ¿no? Así que, bueno, Asís ha vuelto de allí, de su primera etapa, y le hemos invitado que nos contara ya un poco sus primeras impresiones, sus primeras informaciones que yo creo que son de utilidad para todos y yo creo que es muy interesante. Gracias, Asís. Vale, muchas gracias, Fernando. Bueno, como ha dicho Fernando, soy Asís, estudiante de aquí de arquitectura, aunque he pospuesto mi carrera un poco porque salió este proyecto, pues puse las últimas asignaturas que me quedaban para poder estar 4 meses viviendo en Nepal. A priori podríamos pensar que 4 meses es una estancia muy prolongada, pero realmente para conocer pues un contexto completamente diferente, un idioma completamente diferente que configura pues al final una forma de pensar muy diferente, pues 4 meses realmente es muy poco tiempo, pero bueno, en eso estábamos. Antes que nada voy a hablar un poco para centrar los temas que voy a hablar. Hablaré de la tradición sin letra, ahora explicaré a qué me refiero con esto de tradición sin letra, y en modo como contexto general, y luego cómo pues esa transformación social, occidentalización o globalización, como queramos llamarlo, pues afecta o perjudica en esta tradición oral y al final acaba pues por perdiéndose. Pero bueno, ya iremos avanzando un poco más todos estos temas. ¿A qué me refiero con tradición sin letra? Pues me estoy refiriendo a la tradición oral, ese conocimiento popular, ese saber cotidiano que se va transmitiendo social y familiarmente fuera de los círculos intelectuales y que se va aprendiendo, pues como he dicho, en ese quehacer cotidiano. He puesto aquí un fragmento de un libro de Pedro Salinas. Él hace un poco una diferencia así cómica entre lo que llama analfabeto profundo y alfabeto superficial. Dice un poco así, dice, cree la gente leída que los ignorantes de letra saben muy pocas cosas, y así es, pero qué grandes suelen ser esas pocas cosas. Las ideas del analfabeto suelen ser casi todas esenciales. Con tan poco saber, el analfabeto sabe lo que hay que hacer, mientras que las muchas cosas que saben muchos alfabetos al final no saben lo que hacen. Un poco habla de ese conocimiento iletrado y cómo se le va arrancando culturalmente al analfabeto de esa tradición y cómo el alfabeto al final también se niega a su propia tradición. Pues un poco iremos viendo todo esto. También recalcar que todo lo que voy a hablar son conclusiones mías propiamente, no quiero fijar ningún dogma de fe ni sacar conclusiones firmes, son todo pues un poco la perspectiva que me ha dado el vivir 4 meses allí y el poder experimentar todo esto que voy a contar, un poco también a través de las imágenes que he ido tomando allí. También citando a Mújica, que en la última conferencia que dio aquí en Valencia a principios de febrero, voy a leer la cita, dice: el capitalismo devora hasta las comunidades más aisladas, y no a través de un cambio material, que se trata de una consecuencia, sino a través de un cambio cultural. Es decir, esa brecha entre tradición oral y el conocimiento más intelectual en Europa se da mucho, está muy marcada, en Nepal también, pero bueno, todavía mantiene más su tradición. ¿Cómo acabo yendo a Nepal? Como decía Fernando, en el marco del proyecto House Nepal, un proyecto desarrollado por Res Arquitectura,
un grupo de investigación de la UPV que dirigen Camila Mileto y Fernando Vegas, y también como parte de una beca de cooperación que recibo del Centro de Cooperación y Desarrollo, que son allí mis compañeros. ¿Y qué es House Nepal? También, como comentaba Fernando, es un proyecto de arquitectura que sale como consecuencia de la crisis habitacional que se da en Nepal tras el terremoto del 2015. No sé si os suena el terremoto que hubo, con increíbles pérdidas materiales e increíbles pérdidas también humanas. Miles de viviendas se desmoronan y hay una crisis humanitaria muy fuerte. Y a partir de ahí pues, se empieza a desarrollar este proyecto. Lo interesante del proyecto es un poco la flexibilidad que tiene de adaptarse al contexto real. Frente a una primera idea de desarrollar un modelo de vivienda antisísmica con materiales tradicionales en un diálogo mucho más unidireccional, podríamos decir, evoluciona a partir de esta estancia allí en Nepal, en el terreno de campo, a un diálogo más bidireccional con la asociación, la Fundación Navari, que llevo la camiseta, una fundación que trabaja pues, con materiales tradicionales. Y entonces se trata de llegar a encontrar un proyecto común donde unamos las dos tradiciones constructivas. Por un lado, el uso de la tierra y el bambú que hacen allí, en la fundación y en Nepal, y por otro lado, pues, la técnica de la bóveda constructiva que empleamos aquí en el territorio español. Bueno, se materializará en un taller que haremos próximamente entre abril y mayo, que volveremos allí a Nepal. Por tanto, se inicia una primera fase del proyecto, donde pues esta estancia de 4 meses, con la intención de conocer la realidad de allí, aprender un poco el contexto que se vive en Nepal, conocer parte del idioma, saber moverse con soltura por allí, hacer vínculos con la comunidad y con los trabajadores con los que vamos a participar en el proyecto. También agradecer en este punto al Centro de Cooperación y Desarrollo esas primeras charlas o debates que tuvimos desmintiendo un poco lo que era la cooperación internacional clásica, donde pues, la típica frase de no les des la caña de pescar, enséñales a pescar, cuando realmente pues, evoluciona, tampoco tienes que enseñarles a pescar, simplemente dejarte enseñar por la gente allí, que es la que realmente conoce pues, las necesidades que tienen y cuál es su realidad. Y en esto consistiría un poco mi estancia allí. Al final no es tan fácil en la vida real toda esta teoría, pero bueno, ya lo iremos viendo conforme avance todo esto. ¿Y cómo es la vida real allí? Pues ubiquemos un poco Nepal. Nepal se halla entre dos grandes vecinos increíblemente poderosos en el terreno económico y con poblaciones, pues la India con 1.300 millones de habitantes, China con 1.400 millones de habitantes, ¿vale? Y Nepal es justo el espacio minúsculo que queda entre ambos países. Por dar un poco datos así que nos vaya sonando proporciones y demás, cuenta con 30 millones de habitantes y corresponde más o menos con 1/3 de la superficie del territorio español. Por lo tanto, es como si en España hubiera pues, el doble de habitantes, unos 90 millones de habitantes en esa superficie. ¿Y qué imagen se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Nepal? Pues se nos viene el Himalaya, ¿no? Frío, montañas escarpadas, quizá más nevada, y bueno, poblaciones muy diseminadas, pero la realidad es que existen tres zonas, tres regiones de diferentes altitudes. Pues la parte más sur, frontera con la India, de 0 a 300 metros sobre el nivel del mar, llanuras. La parte intermedia, pues cadenas montañosas, pues de esos 300 hasta 2.000, 3.000 metros de altitud, y luego ya esa franja de arriba, que es el Himalaya, pues de eso, de 1.000 hasta 8.000 metros, la cima del mundo. Y esas tres regiones pues configuran tres paisajes completamente diferentes, desde lo que comentaba, la zona más selvática, más de llanuras sin grandes desniveles, también muy antropizada, muy cultivada, cultivos de arroz. Esa parte intermedia que decía de pues, grandes desniveles, grandes cadenas montañosas, pero también muy antropizadas. Y la última parte, esto no es parte de la presentación, ayuda técnica. Vale. No.
Vale. Y la última parte, pues propiamente del Himalaya, grandes alturas, poblaciones muy diseminadas hasta los 4.000 metros y montañas infranqueables. Todo esto pues configura unas relaciones sociales, esta peculiar geografía configura pues que existan en Nepal multitud de etnias, hay decenas de etnias, se calcula que hasta 100 idiomas diferentes, no dialectos, idiomas diferentes. Cada etnia tiene una configuración social, una tradición, una cultura. Quizá sí comparten dos religiones principales. Bueno, tenemos algunas de las etnias así más importantes o con las que yo he convivido, pues la Newar, la Tharu, la Gurung, con una arquitectura particular, unas características culturales particulares, que si bien sí comparten pues, dos religiones predominantes que hay en Nepal, que serían la budista y la cultura hinduista, ¿vale? Con arquitecturas completamente diferentes, pero que esas fronteras que aparecían en el mapa se van diluyendo actualmente y muchas veces pues confluyen todas esas etnias, todas esas religiones diferentes, todas esas formas de hacer, y entonces encontramos desde templos hinduistas con iconografía budista, templos budistas con iconografía hinduista y todas las variantes, pero sí manteniendo esa identidad y ese idioma característico de cada etnia. También configura un poco la distribución de la población, esa barrera infranqueable que siempre ha existido con China en la parte norte, y toda esa comunicación, todo ese vínculo con la India, con la que comparte, pues, aparte de religión, pues, tradición y modos de hacer y vivir. También a modo general, un poco también para acabar esta introducción de lo que es Nepal, he podido vivir como pues aquí vemos los datos de casi el 90% de la población tiene una economía agraria, exceptuando a lo mejor dos de las ciudades más importantes, que podría ser Katmandú, justo no sé si tengo puntero, sí, Katmandú y el estado con la ciudad de Pokhara, que es la capital indiscutible del turismo, pero el resto del país es plenamente agrario. Cada familia tiene un espacio donde cultivar arroz, lentejas, que es la alimentación básica del país, pero también pues, un pequeño huerto, árboles frutales, un recinto con animales, un poco en una economía de autosuficiencia y autoconsumo ejemplar que, mal comparándose, podríamos decir que es economía de subsistencia, según los estándares europeos, pero que para nada lo es. Sin embargo, todo esto, pues en los últimos 10-15 años ha evolucionado mucho. El sector de la construcción es brutal, el cambio que ha dado en el país, ese crecimiento ha sido brutal. No sé si como consecuencia del terremoto, pero bueno, ya se remontaba de hace unos pocos años más. Y también es muy curioso ver cómo existen grandes colaboraciones de los países vecinos, de India y China principalmente, en grandes macroproyectos de telecomunicaciones, de viario, de carreteras y demás, que contrastan pues, con la vida más tradicional que todavía se va dando. Y pues a lo mejor ves un gran conducto de agua, una canalización muy importante y luego a los lados comunidades muy aisladas, pues con niños todavía jugando en la calle y pues con el cultivo todavía de arroz y demás. También como curiosidad, Nepal o el proyecto de Nepal crea grandes paquetes de trabajo para enviar trabajadores a toda Asia como mano de obra barata. De hecho, no conocía a ninguna persona que no hubiera estado trabajando de 1 a 3 años en el extranjero o que no tuviera los papeles para poder irse pues, a Corea del Sur, a Japón, a Qatar, a Dubái y los Emiratos Árabes. Era muy curioso. Pero bueno, ya hablaremos posteriormente de esta transformación social. Vamos a ver un poco cómo se configura actualmente la vida en base a mi estancia, un poco que es la perspectiva que yo tengo allí del país. Me he podido ir moviendo de un lugar a otro, he marcado aquí las principales zonas donde he estado, pues en el sur, más vinculado con la India, el distrito de Madi, o Ramnagar, o Katmandú, la capital,
Dulikel, que también estuve un mes, posteriormente lo explicaré, o el pueblo de Bakúa en Bordia, que era el pueblo de los trabajadores. Porque yo toda mi estancia la he ido haciendo de la mano de Abari, como comentaba, una fundación que reinterpreta los modos tradicionales de construir en una arquitectura más moderna, en la que únicamente mantiene los materiales tradicionales, pero bueno, experimenta con ellos, principalmente con tierra y bambú. Y eso me ha permitido ir pudiendo mover de proyecto en proyecto, de zona en zona, y conocer diferentes realidades, diferentes etnias, diferente gente, pero con una misma plantilla de trabajadores. Mi estancia se inicia en Dulikel, pasado el shock cultural de Katmandú, que estuve un par de días y es flipante como todo es diferente, todo es increíblemente diferente, pero bueno, mi primer destino oficial es Dulikel, un pueblo a 30 kilómetros de Katmandú, y realmente estuve en Simpokari, que es un distrito del pueblo, a unas 2 horas andando por bosque y selva para llegar a la comunidad en la que estuve. Yo creo, bueno, si nos fijamos se ve el Himalaya ahí en la parte superior, o sea, cómo las cumbres asoman a través de las nubes. Es increíble el paisaje que se vivía ahí. Yo creo que es el primer destino de todas las personas que colaboran con Abari, porque Abari suele tener bastante colaboración internacional. Eso me ha traído algunas ventajas, algunas desventajas, que ahora luego comentaré. Y como digo, es el primer destino, porque es un destino tranquilo, en una comunidad pequeña, para ir poco a poco adaptándote al contexto. Un sitio idílico, con vistas de poblaciones diseminadas a lo largo de todo un valle, la verdad es que paradisíaco, no hay otras palabras, y donde podíamos ver pues, lo que he comentado anteriormente, esta vida tradicional de cultivo del arroz como economía principal familiar, el cultivo también del maíz con las viviendas tradicionales. ¿Y dónde estuve yo un poco en todo este paisaje donde estuve viviendo? Yo estuve en una comunidad muy pequeña, formada por la familia de uno de los trabajadores, Padam, y luego otros 4, Padam es el nombre, y luego otros 4 trabajadores también de la fundación. Y aquí se presentaban un poco los primeros problemas, los primeros inconvenientes de vivir en una comunidad tan aislada. El desnivel principalmente era uno de ellos, el que existiera tanto desnivel entre unas casas y otras hacía muy difícil la comunicación, el poder interrelacionarte con otras personas. No existía un núcleo de pueblo como tal, sino eran pues casas con vecinos independientes, con cultivos independientes, y no había una sociedad más estructurada. También el tema del idioma, una barrera impresionante. Una de las ventajas que comentaba de que Abari trabajase con cooperación al desarrollo, con gente extranjera, era que uno de los trabajadores con los que estaba hablaba un poco el inglés, lo suficiente como para entenderse en 4 palabras. Y una de las desventajas que generaba el que hubiera mucha gente que fuera allí de extranjera era que no existía una curiosidad por saber quién era yo y qué hacía allí, porque pues, hay un río de gente extranjera que va allí a estudiar la arquitectura o a hacer cursos o demás, entonces no existía ahí una relación cercana, que es la primera que, pues, el romper el hielo y las primeras conversaciones, pues un poco la da la curiosidad de quién es esa otra persona. Mi trabajo a priori era documentar las viviendas de allí. Eso me dio una perspectiva un poco de los efectos del terremoto, donde las construcciones, una vez el terremoto, construcciones que eran temporales, estamos hablando del 2015-2019, todavía seguían dándose uso, ya habían dejado de ser temporales y la gente pues hacía vida en condiciones, pues, lo que podía dar estas viviendas. También me di cuenta que mi trabajo de documentación inicial acabó pronto porque no podía acceder a las viviendas que estaban habitadas, simplemente a aquellas que estaban deshabitadas, por el simple hecho de que una persona no abre su puerta a un extranjero que viste diferente, se comporta diferente y no conoce ni 2 palabras del nepalí para poder comunicarse.
Por tanto, me di cuenta que mi investigación tenía que estar más enfocada a la investigación antropológica. Intentar encontrar un hueco, un papel en sus vidas, pues aprendiendo el idioma, trabajando en cualquier trabajo que hiciera falta dentro de la comunidad y encontrar pues mi hueco en esa rutina suya. Entonces, desde cargar piedras, transportar arena, cavar, plantar patatas o cualquier otro trabajo que hubiera que desempeñar para poder ir generando esos vínculos y acercarme ya más a tareas más un poco vinculadas con la arquitectura y con lo que a priori era mi tarea allí, pues, es decir, paredes, etc. Y a través de este conocimiento más transversal, que no solo arquitectónico, pues sigue entendiendo. No simplemente no había que documentar de qué material eran las viviendas o de qué estructura era, si era de una u otra, o las medidas de las puertas a las ventanas eran de tal o cual medida. Lo importante era llegar a entender cómo construían y cómo se generaban esas necesidades, ese reflejo en la arquitectura, a través de cómo, pues, a través de su cultura y de cómo elaboraban su pensamiento. Y eso, pues, a lo largo de todo un mes que estuve en Dulikel, esos pequeños trabajos, esos matices, esos ir creando vínculos cada vez más fuertes, era lo que me daba esa perspectiva de conocimiento del terreno. De aquí luego pasé a Katmandú, un cambio brutal. Esto era una comunidad muy pequeña, muy tranquila. Katmandú es una ciudad muy caótica y esta tranquilidad, lo único por lo que se veía alterada, quería poner aquí unas imágenes de las fiestas, los festivales hindúes, donde la rutina más abrumadora que pueden tener de trabajo, de repente todo cambia, toda la sociedad cambia, todo es color, sonido, olores de inciensos y comida por todos lados, y de repente todo se convierte en un torbellino de situaciones nuevas frente a lo que había estado viviendo. Pero bueno, de aquí paso a la capital, a Katmandú. Aquí tenían un proyecto, por centrar un poco Katmandú, una ciudad caótica, ruidosa, contaminada, con miles de coches y motos, tráfico rodado por doquier, una locura, donde también veíamos un poco los efectos del terremoto que había tenido en el patrimonio histórico del centro de Katmandú. Esto era un antiguo templo. Entre todo ese caos, entre todas esas tenderetes de venta ambulante en la calle, y donde era curioso ver cómo se mezclaba esta versión más industrializada de la ciudad, más occidentalizada, podríamos decirlo, con todavía modos tradicionales de vivir, pues lavándose en la calle o lavando la ropa en la calle, o incluso los rituales religiosos, toda esa parte más tradicional, más antigua, podríamos decirlo, con esa parte más moderna, industrializada. Por suerte mi trabajo era en un recinto arbolado y sin tráfico, justo en el centro de la ciudad, y era un antiguo palacio colonial abandonado. Y era un recinto donde convivían muchos proyectos diferentes en una mezcla muy peculiar, pues había desde un barracón militar, una residencia de huérfanos, de niños y niñas huérfanas, una residencia de personas sordas, un par de escuelas, una escuela de arte, una mezcla por lo menos curiosa. Y una comunidad de 13 trabajadores en la que yo estaba, de Abari, con un proyecto de una escuela. Os podéis imaginar un poco 13 trabajadores en un espacio muy reducido, sin espacio personal, sin agua caliente, compartiendo letrinas con la residencia de huérfanos. Pero bueno, ese es otro tema. La verdad es que no me fue difícil acostumbrarme porque dos de los trabajadores, bueno, ya conocía la dinámica del país, un poco la alimentación, las rutinas, los horarios, un poco la forma de funcionar, y dos de los trabajadores con los que había estado compartiendo un mes casa en Dulikel vinieron aquí y me hicieron de puente para conocer al resto de la comunidad con la que íbamos a trabajar. Por tanto, nos pusimos ya manos a la obra en el proyecto que estábamos haciendo, que era una escuela. Un poco vemos cómo usan el bambú como estructura de la cubierta y la tapia, la tierra para los muros, y fuimos pues desempeñando un poco
todos los papeles necesarios en este proyecto, conociendo cómo usaban los materiales, el manejo que tenían de los materiales y cómo usaban también las herramientas, bueno, más o menos sofisticadas dependiendo del momento, con la comunidad, y un poco también profundizando pues, en el aprendizaje del idioma. Poco a poco iba defendiéndome un poco más en el nepalí, en la medida de lo posible, y también pues entendiendo un poco más cómo funcionaban, cómo pensaban, teniendo algunas conversaciones un poco más profundas al poder manejar un poco más el nepalí y con 4 o 5 palabras en inglés que tenían. De este proyecto ya pasamos ya me fui moviendo a otras comunidades, por ejemplo en Madi, lo que he dicho, en el sur de Katmandú, con frontera con la India. Si bien no estuve mucho tiempo en estas comunidades porque prefería intentar visitar otros proyectos que llevaba a cabo a Bari, por tanto pues fui viendo pues, nueva gente, nuevas etnias, nuevos paisajes, pero más a grandes rasgos. Por ejemplo, aquí en Madi, que era selva y cultivos de arroz en llanura, pues por ejemplo conocí la realidad de unas comunidades que habían sido desplazadas por el gobierno nepalí a raíz del turismo, y como de la selva, que era su entorno natural, pues habían sido desplazadas a otros entornos en los que pues se veía como esos problemas que tenían en la integración de su nueva vida con otros recursos diferentes y con otras relaciones sociales diferentes, y un poco pues en las condiciones en las que vivían. Pero bueno, fui viendo pues eso, esas otras nuevas realidades, otras nuevas formas de vivir y de relacionarse. También conocimos en este sitio la plantación que tenía de bambú la Fundación Abari, cómo trabajaban ese bambú de forma increíble, tanto estructuralmente por su característica resistente y demás, como también pues, tejidos de esteras, alfombras, cestos, o incluso también el diseño de mobiliario y demás, y algunos proyectos de la Fundación. Y luego también comentar mi estancia en Bakua, como he comentado, era el pueblo de los trabajadores de allí, con los que estuve trabajando principalmente, que estaba al oeste, ¿vale? Al oeste de Katmandú, la parte más al oeste que pude acceder, y fue increíble esta estancia en este pueblo, porque pude un poco conocer, hasta ahora había estado viviendo más, formando parte de la vida cultural, más en comunidad de la gente de Nepal, y al venir aquí pues pude integrarme más en la parte más familiar, en todos esos espacios de ocio dentro de la vivienda, cómo se configuraban las viviendas, cómo se configuraban las relaciones también intrafamiliares, no tanto con la comunidad, sino a nivel familiar, y un poco pues, detalles, por ejemplo este es donde acumulan toda la siembra del arroz, cuando recogen el arroz, todo esto son los depósitos que les van a suplir de arroz durante todo el año, y espacios a los que no había podido acceder hasta ahora y que fue muy interesante conocer. Por ejemplo, también pues, cómo aprovechaban todos esos materiales de su entorno, pues, en este caso para fibras vegetales, pues, para tejer esteras principalmente. Aquí al pueblo este de Bordia, que es el distrito, fui invitado, no tenía ningún proyecto de la fundación, fui invitado por los trabajadores en un festival que se llama Dasein, que inicia el mes de festividad como si fuera nuestro agosto aquí, pero allí en Nepal, donde todos los trabajadores y todas las personas que han vivido han estado trabajando, viviendo fuera de sus pueblos, regresan al pueblo pues para cultivar, para la recogida del arroz, el cultivo de las lentejas o la reparación de las viviendas, es decir, todo lo que sea más en el ámbito más familiar. O sea que es un mes de vacaciones entre comillas, más o menos. Y bueno, la familia que me acogí ahí. Y nada, aquí acaba la explicación un poco de mi estancia. Ahora voy a pasar un poco a esa transformación social que comentábamos en el título al inicio,
y la pérdida de esa tradición sin letra. ¿Cómo se está configurando la sociedad actual en Nepal debido a pues, esta influencia exterior, a esta, a lo mejor colonialismo no sería la palabra, pero globalización o efecto de globalización en una dinámica de expansión que va inundando y va invadiendo todo contexto diferente al occidental o capitalista, como queramos llamarlo, y pues Nepal no es la excepción, ¿vale? Esas realidades cotidianas se ven invadidas por el turismo y entre otros factores. Por hablar un poco de nuestro terreno, el terreno de la arquitectura, cómo influye todo este cambio, sobre todo en la vivienda, que es como el centro neurálgico de las relaciones de la vida nepalí, pues es el mercado de los nuevos materiales el que arrasa acero, hormigón, ladrillo industrializado, el que arrasa con todo ese material o todas esas técnicas tradicionales del uso de la tierra, el bambú, la madera. El proyecto House Nepal inicialmente planteaba como un modelo que suplía una carencia constructiva, pero sin embargo no es que no existan los materiales necesarios para construir esas viviendas antisísmicas, ni que se haya perdido esa técnica tradicional con la que llevan construyendo todos estos años, sino que se ha producido un cambio ideológico. Como en muchos otros países, realmente no quieren construir con estos materiales ni con estas técnicas. Se las deja de lado, quizá a raíz del terremoto, quizá por el aumento brutal del turismo, quizá por el panorama económico en el que están entre China y la India. No sabría cuál es el agente de cambio, a lo mejor todos ellos, que va un poco pues haciendo que la gente adore esa información o esas técnicas que vienen del extranjero en detrimento de la cultura más tradicional. No existe un arraigo en este aspecto como si a lo mejor lo puede existir en más tema social o más tema religioso, por ejemplo. Tuve la posibilidad de debatir o tener algunas conversaciones con gente de diferentes etnias, diferentes niveles económicos, diferente educación, y todos coincidían en esta adoración de lo extranjero frente a lo local. Tuve una conversación muy interesante con un abuelito que se llamaba Purna, el señor Purna, que era uno de los primeros que consiguió el primer hotelillo allí en Dulikel, una casita muy pequeña de hospedaje, que comentaba cómo se estaba perdiendo esa tradición y cómo no se valoraba ese conocimiento popular que existía en Nepal y no tenía valor. Todo lo que fuera tradicional no tenía ningún valor frente a todo lo que venía de fuera. También como conclusión y final, ya nos acercamos al final y que me gustaría a lo mejor iniciar un poco un debate con vuestras opiniones o experiencias, comentarios. Creo que tenemos una responsabilidad muy importante con el tema del turismo principalmente, pero yo creo que también la cooperación al desarrollo, cómo se enfoca esa cooperación al desarrollo, en todo este cambio, modelo de expansión de un estado, sociedad fallida en el que nos encontramos, de completo desarraigo con nuestra cultura popular, que siempre ha estado vinculada a la tierra y que ahora pues hemos cortado con esas raíces. Y un poco no he podido ver en estos 4 meses un turismo que no fuera destructivo allí en Nepal y que no dejara un rastro de hormigón y cristal. Pero bueno, no quiero ser pesimista ahora al final, es decir que en Nepal todavía existe una increíble arraigo de las tradiciones populares y muchísima arquitectura tradicional, muchísimos valores que todavía persisten. En este aspecto también quiero dar las gracias tanto al proyecto de House Nepal como al Centro de Cooperación por crear un proyecto que pudiera ser flexible y pudiera minimizar en la medida de lo posible todo este impacto negativo que puede traer un agente externo, como podemos ser nosotros allí en Nepal,
y adaptarse a la realidad de la vida de allí sin mayor pretensión que la de aprender de su conocimiento y bueno, crear finalmente un proyecto que no tenga más aspiraciones que la de pues, compartir unos saberes, unas técnicas constructivas, llegar a un proyecto común que no sea al uso. Y nada, en nuestra mano está revisarnos cada proyecto, cada viaje que hagamos, cada privilegio que llevamos con nosotros y que es muy difícil desprendernos de ello y no hacer uso allá donde vamos de todo esto y aprender que buena falta nos hace de esa tradición popular y ese conocimiento más tradicional. Muchas gracias. Así que, si queréis intervenir, estáis más que invitadas a hacerlo. Creo que tenemos un micro. Sí. Vale. Vale, si queréis cualquier idea, yo tengo una crítica muy fuerte hacia el turismo y todo eso, pero bueno, entiendo que hay más opiniones y más visiones. Sí, yo voy a abrir el turno de palabra. Quiero agradecer la presencia del Centro de Cooperación, que implica digamos, que tenéis mucho interés en esto. Quería comentar también un detalle. Cuando estás hablando del proyecto House Nepal, al final todo esto arrancó de un encuentro en la India, que fue un homenaje a Laurie Baker, un arquitecto británico que estudió en los años 30, en los años 40 estuvo de enfermero improvisado en la Segunda Guerra Mundial, conoció a Gandhi y Gandhi le impulsó, le dijo, tienes que hacer cosas por... Entonces se puso a construir una arquitectura muy en el sentido del House Nepal, digamos, en el sur de la India, vivió casi 100 años y se le hizo un homenaje hace un par de años. Allí conocimos a los de Abari y ella arrancó un poco también dentro de esta filosofía, pero bueno, me sabe mal no nombrar a Laurie Baker allí, que me parece que es un ejemplo a seguir, y además que fíjate, hasta donde llegamos hasta Gandhi, que Gandhi fue un poco el impulso, le impactó tanto que se puso a trabajar en arquitectura con la gente y todo esto. Y solo quería comentar esto. No sé si queréis participar vosotros, que al final sois un poco el sustento de todo esto. Si no fuera por vosotros no hubiéramos arrancado. O sea que sí, os paso la palabra primero. No sé si, Diego, quieres comentar tú algo, pero así un poco... yo comentar que primero que me gusta mucho porque combina dos cosas. Un proyecto Atsideo realizado por profesores muy implicados, ¿no? Como Fernando, Camila y mucha otra gente que está en el equipo, pero que además involucran al alumnado, involucran a la escuela y a la UPV en general, y eso está muy bien. Y luego todo además con una beca del Centro de Cooperación aparte, ¿no? Además de la ayuda Atsideo, pues una beca del PCD, el Programa de Cooperación. Pero no, destacar un poco, no tu transformación, porque no sabemos cómo llegaste antes, pero sí que con tu presentación vemos que las experiencias transforman, ¿no? Y que esa primera transformación es personal, es en la persona que se va con la estancia, porque para nosotros lo importante es que la gente vuelva con esa crítica que es con la que tú has vuelto, ¿no? Así que nada, darte la enhorabuena simplemente. Gracias a vosotros. Yo también os doy la enhorabuena a ti, Asís. Más o menos sí que conocía un poco tu perfil antes de viajar y me ha parecido un proceso de transformación increíble, porque sigues siendo crítico, pero eres mucho más objetivo y realista. Y eso me gusta mucho. Y la enhorabuena también al grupo de Fernando y Camila, porque es un trabajo súper coherente y hace que una persona como Asís, tan crítica con el modelo actual, lo valore como algo coherente, ¿no? Me gusta mucho. ¿Alguna visión así que hayamos vivido como se da en culturas tradicionales? Bueno, yo sí recuerdo los momentos en los que Asís nos iba contando cómo era ese punto de adaptación, ¿no? Y en el que pues se pasó 4 meses comiendo arroz y lentejas por la mañana y por la noche, ¿no? Para tratar de sintonizar y de encontrar esos lazos, ¿no? Entonces, sí era muy curioso, ¿no? La búsqueda de cómo era la gente allí para poder entender cómo tenía que ser el proyecto, un proyecto pues que tenía que tomar forma, ¿no? No sé si sobre eso quieres contar alguna de las cosas, ¿no? Que era
Tu día a día a veces nos decía, bueno, aquí el tiempo tiene otra dimensión, me puedo pasar 2 horas viendo un hormiguero que no ocurre nada más, ¿no? A mi alrededor, ¿no? Estoy a la espera de que dicen que traerán el material, ¿no? Traerán, y eso puede ser mañana, la semana que viene, no sé si... Sí, a lo mejor la concepción, yo tengo micro, la concepción de eficiencia no es una palabra que yo creo que sepan lo que significa allí. Todo el tiempo fluye a otro ritmo y también por eso ese primer mes allí de adaptación muy tranquila, muy calmada, te daba perspectiva de lo que iba a ser la estancia en general. Y lo que decías de un poco adaptarme o intentar parecerme lo máximo a la realidad allí y las costumbres que tenían allí, pues si comían, si su dieta era arroz y lentejas, pues había que comer arroz y lentejas, para un poco minimizar esa mochila que decía llena de privilegios que llevamos al ser occidentales, que muchas veces no podemos dejar de lado, pero que cuando te dan la oportunidad de vivir y trabajar y aprender una cultura diferente, pues tienes que hacer todo lo que esté en tu mano para asemejarte a esa gente y a ese contexto diferente. Y si en eso está dormir en el suelo y comer 4 meses lo mismo, pues adelante con ello. Hola, bueno, he de comentar que mi madre es de Nepal, que soy mestiza, y me ha parecido interesante tu punto de vista porque yo la verdad ya es la 3.ª vez que he viajado en Nepal y esos problemas que has tenido tú de adaptarte, de conocer el lugar, ya de alguna forma de mi madre lo he aprendido como el idioma. Entonces, realmente preguntarte desde tu punto de vista de haber nacido aquí y haber visitado el país y al haber estado con las personas, ¿hasta qué nivel fue el cambio, es decir, el choque? Porque yo viajé también con la madre de mi amiga y la verdad que ellos lo llevaron muy mal el tema de cómo estaba organizada la ciudad, el país, el contraste cultural. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo fue la experiencia? A ver, yo creo que hay que diferenciar un poco. O sea, muchas veces cuando venía y me preguntaban, ¿qué tal Nepal? O, por ejemplo, una pregunta que era muy recurrente es, ¿cómo es la cuestión de género allí en Nepal? Pues no existe una traducción literal de lo que se vive allí a lo que se vive aquí. Son contextos completamente diferentes. No hay que intentar encontrar vínculos directos o traducciones literales de lo que pasa allí. También diferenciar. Una cosa es la adaptación que yo pueda tener de mi realidad de aquí o mis costumbres aquí a mis costumbres allí. Eso era un poco a merced de lo que hicieran los trabajadores con los que estaba viviendo. Y otra cosa es cómo veía yo o cómo interpretaba yo el contexto del país. Había que intentar, siempre con pies de acero y pasos muy pequeños, no intentar sacar conclusiones rápidas de uff, la cosa está fatal, o existe mucha pobreza, porque todo eso son conceptos que nos vienen dados de aquí con un contexto y una historia y unos referentes muy marcados. A lo mejor el concepto de pobreza viene ligado a un nivel económico y no hay que intentar buscar la traducción en ese. No sé si ibas por ahí o más por el terreno personal. Sí, más como sí, pero bueno, continúa hablando. Continúa hablando, que es interesante. Eso, no intentar encontrar traducciones de lo que pasa allí. Lo que pasa allí es su contexto, es su forma, es su historia, es su sociedad, todo el cómo se ha configurado ese contexto es completamente diferente al nuestro y no hay que intentar encontrar traducciones. Y en cuanto a lo personal, era muy complicado, realmente era muy complicado, sobre todo la barrera del idioma. Pues al principio eres una persona sordomuda, ni escucha ni habla, no puedes participar de nada. A lo mejor estás en un evento social y hay una abuelita que está contando una historia suya y es que no te enteras de nada. O sea, estás un poco a interpretar los gestos, los movimientos corporales e intentar sacar una conclusión rápida que al principio pues es muy complicado. Luego sí que es muy interesante el proceso de aprendizaje de un idioma, sobre todo cuando no es desde el círculo intelectual. A lo mejor desde una academia pues empiezas tratando cómo es la gramática, ¿no? Como el general del idioma y poco a poco vas aprendiendo palabras. Aquí el aprendizaje era completamente diferente.
pues la primera palabra que aprendías era la que más usaban ellos. Si la que más usaban era hambre, pues la primera palabra que aprendías era hambre. Y no sabías construir una frase, pero sabías vincular ciertas palabras a un contexto e intentar ya poco a poco ir metiendo baza en las conversaciones y adaptándote allí. Y el idioma es muy importante, el idioma configura nuestra forma de pensar. Es el reflejo directo de cómo elaboramos las ideas. Entonces, si no tenemos ese recurso del idioma, realmente no entendemos muy bien lo que está pasando en ese país y, por tanto, mi prioridad, o una de mis prioridades fue el idioma. Y eso como desventaja a la hora de la comunicación, pero también como ventaja a la hora de no sacar conclusiones precipitadas, porque al no entender muy bien qué estaba pasando y al vivirlo todo experimentalmente, pues no te ibas generando tú un pensamiento de ya extraer conclusiones de las situaciones que ibas viviendo y que ibas conociendo. Tenía que pasar siempre por el filtro del nepalí primero para luego entender qué pasaba. Pero dentro de tu perspectiva o punto del transcurso en la carrera de arquitectura, al llegar a Nepal, ¿qué conclusiones sacaste? Por ejemplo, supongo que te concentraste más en la vivienda, pero uno de los elementos muy importantes en el país son los edificios religiosos, que como bien has comentado, es de gran importancia. ¿Cómo viste desde tu ojo crítico cómo trataban o cómo construían estos símbolos, por así decirlo? Vale, lo que he dicho es, lo que he comentado, el cambio ese brutal que ha habido de construcciones tradicionales a construcciones más modernas, eso es lo que más te das cuenta. Cuando vas viajando por ahí, salen como setas las casas construidas con pilares de hormigón y ladrillo industrial, frente a la tradición de la arquitectura más tradicional, que a mi parecer es increíble allí en Nepal, que todavía hay muchísima cantidad de vivienda tradicional, pero bueno, sorprende eso. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia en el pueblo que estuve de los trabajadores, como sabían que yo era arquitecto, bueno, arquitecto en ciernes, me preguntaron si podía diseñar una vivienda con pilares de hormigón para derribar la vivienda tradicional que tenían, que ya no les gustaba, y construir una casa de hormigón. Yo me eché las manos a la cabeza. O sea, una casa increíble, muy bien construida, con una técnica tradicional de pues, muros anchos, como suele ser elemento común en toda la arquitectura tradicional, pues con un buen confort térmico interiormente, cambiaba completamente a materiales nuevos que no tenían nada de confort térmico, pero como daban estatus social de mayor poderío económico, pues la gente prefería esa. Y tampoco hay que echarle la culpa, porque es un proceso que se va dando en todos los países. Entonces no hay ni un bien ni un mal, no hay pecadores, pero por eso la responsabilidad que tenemos nosotros como personas extranjeras de no expandir nuestro modelo de sociedad de aquí, ¿no? Intentar minimizarlo en la medida de lo posible, pero bueno, es un proceso que ya se da. Pero sí, la gente prefería derribar todo lo tradicional y construir con los nuevos materiales. Era una pena, pero bueno, en fin, no sé. Bueno, Asís, tanto por la presentación como por lo que estás comentando ahora, creo que eres un gran ejemplo de buena experiencia Meridies de nuestro programa de becas. Primero por haber dejado tantos prejuicios atrás y sobre todo por haberte ganado el corazón de la gente con el tema del idioma, pues si tenías que barrer el domingo por la mañana o hacer todas esas tareas extras que no tenían nada que ver con la arquitectura, me parece una pasada. Así que estaba comentando con Álvaro que eres el primer fichaje para el encuentro de este año del Centro de Cooperación de prácticas y proyectos en el que solemos mostrar algunas experiencias buenas como la tuya. Y luego yo te quería preguntar, has estado hablando de tu experiencia allí, del tema del turismo, de cómo podemos ser responsables, pero quería preguntarte por la conexión de después con la arquitectura, con tu vida personal y profesional aquí, que esa energía que traes de allí y ese aprendizaje, ¿has conectado ya con algo donde vayas a utilizarla? Es una pregunta compleja.
sí que me ha dado perspectiva un poco del panorama actual que tenemos aquí, comparado con lo que he podido vivir allí, con el trabajo que he desempeñado allí, más fuera de lo que es el trabajo intelectual de arquitecto. Allí estábamos pues, trabajando como un obrero más raso con la comunidad, y me ha dado un poco la sensación, bueno, no la sensación, como las ganas de, al volver aquí, trabajar más ese terreno más lejos de los círculos intelectuales, no tanto con el diseño de arquitectura, que bueno, no es sin hacer crítica, pero me apetecía más vincularme al trabajo material, porque sí que es verdad que a veces cuando acabamos la carrera de arquitectura pues nos manejamos muy bien en ciertos círculos, pero hay mucho terreno que desconocemos, todo el trabajo más de base, pues casi no tocamos material durante la carrera, y me apetecía conocer un poco lo que se comentaba al principio de Pedro Salinas, sabemos muchas cosas, pero al final no sabes muy bien cómo aterrizarlo. Entonces me apetecía trabajar un poco más la base de la arquitectura, pero bueno, eso es solo ideas que tengo, todavía no se ha materializado en nada. Vale. Pues quería darte la enhorabuena, me he sentido muy identificada contigo. Yo no he estado en Nepal, pero he estado en un país como Bogotá. La verdad es que, aunque sus realidades a nivel cultural son muy diferentes, las realidades sociales son prácticamente las mismas. Las fotos, quitando la parte de templos a nivel arquitectónico, bueno, voy a hacer esto temporalmente, nunca es temporalmente porque sus recursos económicos no llegan a aumentar. El tema, me ha gustado mucho la parte de la tradición oral, ¿no? El sentido de la pobreza que realmente viene dado por más nuestro concepto de lo que es pobreza, porque cuando tú te insertas en tribus indígenas que viven felices, para nosotros serían pobres, pero realmente ellos no tienen esa concepción de la pobreza. Entonces, me ha parecido que lo ha reflejado muy bien y que es muy difícil que toda aquella persona que no ha vivido, ya sea en Nepal o en un país de estas características, pueda llegar a interiorizar de verdad todo este mensaje. Yo creo que hay que animar a la gente a que vayamos a ver otras realidades como lo que has vivido tú. Es una experiencia que a nivel personal se nota cuando hablas de ello y de verdad, pues, enhorabuena. Gracias. Bueno, enhorabuena, yo creo que lo estamos pensando todos, aunque no lo vayamos diciendo uno por uno, pero me encanta cómo lo has vivido, cómo lo cuentas. De verdad, tienes que dedicarte a la docencia, ¿eh? Lo recomiendo, sí, por aquí, profesores, que este es un buen partido. Es una reflexión porque estás todo lo que describes ahí a nivel de agrícola, a nivel de construcción. ¿Realmente se puede decir que allí se vive desde la autosuficiencia? Lo digo porque me gustaría relacionarlo hacia el futuro al que vamos, bajo en energía, y hablamos de 15 años, no mucho, donde realmente a lo mejor tendríamos que tomar nota desde nuestra civilización de todo lo que has estado mostrando ahí cuando hablas del ámbito rural. Claro. Entonces, realmente esa autosuficiencia de ahí demuestra que es posible de manera diseminada, con bioconstrucción, con cultivo de autosuficiencia vivir, porque a lo mejor eso no es pobreza, a lo mejor es que eso sería lo sostenible y algo parecido a la vida buena para que se pudiera generalizar a todo el planeta. Sí, lo que he comentado anteriormente, que tienen una economía de subsistencia muy fuerte, pero también es brutal el poder que tiene el capitalismo de llegar a los sistemas más aislados. Y, por ejemplo, sí que es verdad que a lo mejor el tema de la pobreza es un concepto muy abstracto, pero, por ejemplo, el tema de la iluminación. Muchas de las casas a lo mejor no tienen iluminación, es una cosa necesaria. Pero, ¿qué pasaba? Que con algunos proyectos de cooperación pues, empezaban a aparecer placas solares en las viviendas, todo a priori muy, muy positivo, y el siguiente paso que había en esas casas, de barro,
con placa solar es que aparecía una televisión. Entonces, también no hay blancos ni negros, no se puede separar, no puede decir pues, que no tengan placas solares, porque si no tienen televisión, pero también por eso minimizar todo nuestro impacto, y lo que decía también al principio de nuestro papel allí es aprender de ellos, no es enseñarles cómo tienen que hacer las cosas, porque eso llevamos haciéndolo muchos años y ya vemos como el efecto negativo que genera. Por tanto, sí, tenemos que aprender de esa parte que todavía sigue intacta de la tradición nepalí puramente autosuficiente e intentar trasladarla. Es un poco lo que intentan transmitir los del Centro de Cooperación y Desarrollo, que vamos allí a aprender de allí y a cambiar nuestra realidad aquí. Y en el camino que decías tú. Es tan triste dejar de lado el adobe, con lo bien que funciona, el bambú, que es comparable al acero en la resistencia a tracción. O sea, si aquí estamos en el primer mundo, por llamarlo así, hablando de construcción sostenible y recuperando esos materiales, el mundo está al revés. No, es complicado. Bueno, pues nada. Otra. Es que estaba rondando mi pregunta en la cabeza. ¿Podéis contar un poquitito, que me he quedado con las ganas de saber, en abril, qué vais a hacer allí? Sí, no he incidido mucho en esta parte, pero quizás sí que es interesante. No sé. A ver, la filosofía de esto es lo siguiente. En un principio estamos hablando de una pérdida de tradición sin letra. Estamos intentando, de alguna manera, por lo menos a nuestra escala, invertir un poco esa polaridad y al final, pues, por lo menos adaptar esa tradición sin letra, porque al final no se puede, realmente todo al final lleva una adaptación, ¿no? Y más en los tiempos modernos donde al final hay, digamos, todo el proceso de globalización que también existía hace 1000 años, pero era muy lento, muy goteante, pues ahora existe. Entonces, bueno, ¿cómo enfocar a lo mejor esa adaptación? Esto es algo bastante de actualidad, porque al final, desde el momento en que tenemos un cambio climático, digamos, en ciernes y hay que adaptarse, hay un proceso que se está, digamos, para adaptarse un poco a este cambio climático se habla de que tenemos que endogenizar algunas técnicas. Por ejemplo, en Inglaterra, donde antes no había inundaciones, de repente hay inundaciones cada X tiempo. En cambio, por ejemplo, en Tailandia hay unas comunidades donde hay inundaciones cada mes. Están acostumbrados a ellos, son resilientes a esos fenómenos. Entonces vamos a trasladar la información de esta gente de Tailandia para que en Inglaterra, que se están enfrentando a una situación que no tenían antes, cómo realmente ser resilientes a esa situación. En Nepal pasa algo parecido, tenemos cada vez menos madera y eso provoca que se quita las tradiciones, digamos, los refuerzos tradicionales. Entonces, bueno, tradiciones que aquí son normales, pero también en el norte de la India, donde paró de repente la invasión mogol, que es la tradición de las bóvedas, ¿por qué no endogeneizarlas allí también? Es decir, ¿por qué no coger y tratar de adaptar esa tradición sin letra, digamos, abovedada allí? Hacer ese intercambio en el cual nosotros ya estamos aprendiendo mucho, ¿no? Con este proceso. Ayer estuvimos al teléfono un montón de tiempo con ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Vamos a construir un prototipo, digamos, de vivienda parasísmico, digamos, con virtudes antisísmicas, hecho con bóveda, de manera que evitemos hacer un forjado de madera, digamos, que la solución tradicional. Entonces sería como una primera planta con bóveda, una segunda planta ya sería con una construcción enteramente de bambú, es decir, la inercia, lo pesado más abajo y arriba lo más ligero. Todo esto está trabajando con materiales tradicionales, pero con toda la tecnología del Politécnico, análisis estructurales, etcétera. O sea, tratando de combinar el saber tradicional pues con a lo mejor pequeñas aportaciones que se pueden hacer desde el punto de vista de análisis para mantenerlo. Y de ahí tenemos, por supuesto, la Fundación Avari, que es otra que está efectivamente trabajando en esa inversión de polaridad y en esa adaptación de las técnicas, en esa también endogenización de técnicas propias y con aportaciones externas. ¿Me he explicado más o menos? Pues eso es. Bueno, si no hay más palabras, cortamos porque ya es hora. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias, Asís, por la explicación.